Muy buenos días, hermanos, a todos aquellos que no saludé. Si no, puedo hacer un saludo general para todos. Muy buenos días. Ahí me gusta más, ahí un poquito más de respuesta. Bueno, como ya si bien lo mencionó en un momento Gerardo, dar las bienvenidas a todos, algunas personas que hacía rato que no veíamos y me pone muy contento verlos también. Esa persona con la que hablé ya sabe cuál es. Voy a tener acá el celular porque el reloj está... está puesto ahí atrás. Siempre trato de mirar como para que no se enfríen los ravioles, decía uno. En la palabra de Dios hay un capítulo que no es el que vamos a ver en esta mañana. Un capítulo de la Biblia en el cual habla la galería de los héroes de la fe, ¿sí? Hebreos 11. Ahí empieza a mencionar, bueno, por la fe Abel dio una ofrenda más agradable que Caín, por la fe Enoc fue traspasado sin dolores, por la fe Moisés, por la fe Noé, y así sigue hablando. Muy bien, en ese capítulo hay varios de los personajes, pero podemos decir que como hay galería de los héroes de la fe, podemos ver una galería de las personas rotas, ¿sí? No hay un capítulo específico de todas las personas rotas, ni que menciona así varias en continuo, pero a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios utilizó a distintas personas rotas. Podemos arrancar por Abraham, ¿sí? Un mentiroso, pero que fue amigo de Dios. Un Jacob, que fue un oportunista, pero el pueblo de Israel recibe el nombre por él porque Dios le puso ese nombre. Podemos ver a Rahab, una prostituta de Jericó, pero que sin embargo, por cuidar de unos espías de Israel, Dios le incluyó también dentro de la galería de la fe, y es más, perteneció al linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decir de Gedeón? ¿Sí? Un cobarde que se escondía y sin embargo Dios lo utilizó para liberar al pueblo de los madianistas. Jonás, ¿sí? Ahí que podemos recordar a los chicos que lo tragó un pez grande porque quería irse para otro lado y Dios le dijo, anda a predicar a Jericó, a Nínive, anda a predicar a Nínive, y él fue para el otro lado. ¿Sí? Sin embargo, lo tragó un pez grande, lo devolvió, cumple la voluntad, y podemos ver que Jacob dio el mensaje, creo que debe haber sido el mensaje con menos ganas y menos preparado de la historia de la Biblia. ¿Sí? Uno trata acá de poner, bueno, el punto 1, 2, 3, 4, ¿sí? Trata de poner un título. Jonás lo único que dijo, en 40 días Nínive será destruida. Y calculo que con unas ganas... En 40 días, Nínive, no sabemos el tono, pero con menos ganas. Sin embargo, Jonás, Dios a través de Jonás, provocó el mayor avivamiento en una ciudad, tanto que ayunaron no solo las personas, sino hasta los animales. Podemos hablar de Juan Marcos, que se peleó con el apóstol Pablo, una división. Sin embargo, tiempo después, Pablo mismo dijo, tráeme a Marcos que me es útil para el ministerio. En todo momento, y podemos hablar de un montón más, de David, de esto, del otro. Sin embargo, podemos ver que muchas veces Dios prefiere utilizar personas rotas. Y si hablamos de personas rotas, vos y yo calificamos. Si hablamos de personas que fallan, vos y yo calificamos. ¿Sí? Todos estamos calificados. 2 Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos un hermoso tesoro, ¿sí? Pero en vasos de barro, nosotros. ¿Sí? Porque podemos ver que podemos ser personas rotas, barro, pero sin embargo, el tesoro es lo importante. Y el tesoro es lo que va a estar haciendo transformar nuestras vidas y llevarnos a los propósitos que Dios quiere.
Con todo este preámbulo, vamos a ver unos versículos nada más de una persona rota, ¿sí? 10 versículos, y por eso les pido que me acompañen en la lectura de Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 10, vamos a leer. Y obviamente la persona rota que vamos a leer es sobre un pasaje de Moisés, de la vida de Moisés. Éxodo, capítulo 3, versículo desde el 1 en adelante hasta el versículo 10, vamos a leer nomás. Dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10, finalizando: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí, ¿sí? Podemos hacer un muy rápido y breve repaso de la vida de Moisés, en el cual vivía en Egipto. Por un edicto del faraón iban a ser sacrificados todos los bebés que nacieran del pueblo de Israel. La madre lo guarda 3 meses, cuando ya no lo podía esconder más, lo envuelve, lo esconde en un Moisés y lo dejan a orillas del río Nilo. Ahí lo encuentra la hija del faraón y por un milagro de Dios intercede una persona y lo envía a la madre a que lo cuide, la madre de Moisés, y lo cría hasta que es una persona ya responsable para volver y ser el ahijado, ¿sí?, de la hija del faraón. Así que es un príncipe, termina siendo un príncipe. No solamente este príncipe, dice que cerca de la edad de 40 años, sale y ve que los egipcios están maltratando a los hebreos y dice que decide tener un plan hermoso, ser el libertador de Israel, y decide matar a un egipcio. Al otro día lo entierra en la arena, un genio haciendo planes. Lo entierra en la arena. Cuando lo entierra en la arena, al otro día, después se pelean 2 hebreos, ¿sí?, 2 israelitas, y cuando los quiere separar dice: ¿quién te puso a vos como juez? ¿Qué, nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y dice que cuando se dio cuenta de esto, se fue. Se escapó, se fue corriendo por el desierto, ¿sí? Tenía 40 años. Y acá en este capítulo 3 ya lo encontramos con otros 40 años, quiere decir 80 años. Moisés tenía ya 80 años y estaba apacentando las ovejas de su suegro. Así que el suegro tenía mucho más años. Y quiere decir que él
ni tenía las propias ovejas. Así que roto por donde lo veas, Moisés. Pero el primer punto que quiero que veamos rápido es el día. El primer punto, el día. Quiere decir que en la vida de Moisés, por lo menos las Escrituras no lo mencionan, hubo 40 años del silencio de Dios. Acá leyendo en un lugar y sacando las cuentas, 14.600 días sin escuchar la voz de Dios. 14.600 días. Y para él, para Moisés, era un día común. Dice que agarró las ovejas, se fue a apacentar a través del desierto, un día común, ¿sí? Un día normal, no tenía expectativas, no tenía presentimientos, no hubo advertencias de nada. El sol, el pasto, las ovejas, el calor, el trabajo. Un día común y normal. Para él pensaba que quizás no iba a ser un día distinto, pero lo fue. Así como es Moisés y se le presentó Dios, así es Dios con cada uno de nosotros también. ¿Cuál es tu día común y normal? Pénsalo. ¿Cuál es tu rutina habitual? ¿Sí? Recién en Gerardo decía, bueno, pudimos irnos unos días, nosotros también. No es lo habitual eso. ¿Sí? ¿Cuál es tu día habitual? Levantarte a la mañana, ¿sí? Tener un devocional, bañarte. Espero, adolescentes sepan. Bañarse, ir a la escuela, ¿sí? Volver, ¿sí? Trabajar, ir a tu negocio, atender clientes, atender pacientes, alguna obra, ¿sí? ¿Cuál es tu día común? Cambiar a los nenes, ayudarlos en la tarea, tener un viaje aburrido, atender gente complicada en tu local, venir a la iglesia. ¿Cómo es tu día común? Dice que en los días comunes, un día normal, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? De Jesús. En Mateo 24, versículos 37 y 39 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en su casa, ¿sí? En el arca, perdón, ¿sí? Y no entendieron nada, que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Un día común y normal. Dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. No están Dan y Tefi, pero qué lindo mensaje. Mirá si el Señor viene esta semana. Se van a querer. Va a ser hermoso, pero es como un relámpago, ¿sí? Dice el Señor, que la venida de Él. Y la presencia de Dios muchas veces es así. Dios no necesita marketing. Dios no necesita un marketing de decir, hoy prepárense que voy a hacer esto. No. La presencia de Dios, cuando se presenta el día, muchas veces se presenta en un día común, un día normal. Hoy a la mañana de la Santa Cena estábamos viendo de Zaqueo, un día común y normal. De la mujer samaritana, un día común y normal. Sin embargo, Dios no necesita marketing, como decía, para irrumpir en nuestra vida. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos nuestro Horeb. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Horeb para ver que Dios se presenta en nuestra vida. ¿Sí? Tengamos en cuenta cuál es tu Horeb, cuál es tu día común en el lugar en donde estás. Muy bien, recién leíamos que era un día común, un día normal, y en el versículo 2 y 3 menciona algo interesante. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Sí? En medio de una zarza. Entonces, en este día común, él estaba con las ovejas y había muchas zarzas.
Como por ejemplo, permítanme, permiso, esto es a modo de ejemplo, una zarza. Vamos a suponer que esto es una zarza, ¿sí? Una zarza común y normal, en la cual él empieza a ver, dice, entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama en medio de la zarza. Una zarza que no era común, que no era extraordinaria, pero sin embargo, lo extraordinario no era la forma de la zarza, sino lo que había en la zarza, lo que ardía en la zarza. Lo que sucedía en la zarza era lo extraordinario y lo diferente. Lo que sucedía allí. El ángel de Jehová se le apareció, Dios mismo se le apareció, ¿sí? Y escogió a una zarza y a ponerla a arder. Pero ¿cuál era la clave? Que ese arbusto, ¿sí? Esa zarza, algunos dicen que era un arbusto espinoso, en este caso no lo es, podía haber muchos en la zona, y algunos comentaristas dicen que era habitual que quizás ardiera una zarza por un aceite de la resina que podía y el calor. Otros dicen que no era habitual allí, pero lo que era extraordinario es que esa zarza había fuego y no se consumía, y seguía. Y Moisés sintió curiosidad. La vio la zarza y dijo, no se consume, y se dijo a sí mismo dos cosas. ¿Qué cosa más extraña? Un arbusto que no se quema, no se termina de quemar, ¿sí? ¿Qué cosa más extraña? Y después se dijo a sí mismo, ¿sí? Y luego fue a ver. Hay hechos insólitos. Esto fue un hecho insólito. Cada uno de nosotros tenemos distintos hechos insólitos en la vida. A veces esos hechos insólitos los llamamos coincidencia. Una coincidencia. Obviamente no todas las coincidencias en la vida es que Dios te está hablando, pero muchas veces Dios te está hablando a través de una coincidencia. Entre comillas la coincidencia, ¿sí? Quizás estás pasando por un problema, por una situación, y justo por coincidencia leíste un versículo, ¿sí? que habla del tema. Estás viviendo algo y de repente justo escuchás una canción que habla de ese tema, ¿sí? O distintas situaciones en las cuales te ofrecen algo, una oportunidad, ¿sí? No quiere decir que sea algo malo, ¿eh? Te ofrecen una oportunidad y no se termina dando, y casualidad, Dios te libró de algo, y así continuamente podemos estar hablando de coincidencias, ¿sí? Todos los días nosotros, siempre, no sé si todos los días, pero muy a menudo, nos tropezamos con zarzas ardiendo. A veces las queremos ver y a veces no. Moisés la quiso ir a ver. Dios nos llama la atención muchas veces. No para que suceda algo extraordinario, sino porque Dios quiere avanzar en sus propósitos, ¿sí? Siempre decimos, los planes de Dios son hermosos, ¿sí? Y Dios no grita muchas veces desde el cielo, ¿sí? No es que escuchamos una voz del cielo, nos habla a través de su palabra, ¿sí? Dios quiere decirte algo hermoso, ¿sí? Dios quiere hablar a tu vida a través de la palabra revelada, a través de algún hermano, a través de alguna canción, a través de alguna prédica, a través de un amigo, una amiga que te comenta algo y te dice algo, ¿sí? Hay distintos milagros grandes y pequeños que suceden en nuestras vidas. Pero lo importante no es el milagro. El milagro es para llamarte la atención, ¿sí? Porque Dios quiere hablarte. Así que cuando veas algo, ¿sí? que llama la atención, presta atención a ver si es Dios el que te está hablando. Dios constantemente nos busca. Y realmente cada uno de nosotros vivimos en una sociedad muy acelerada. Estamos todo el tiempo así. Pero sin embargo Dios lo que dice es,
frená un poco ese mundo acelerado y empezá a ver las zarzas ardientes. Versículo 4, cuando dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Este versículo, cuando, ¿sí? O viendo Jehová, ¿sí? Viendo Jehová, quiere decir que en hebreo, obviamente el hebreo no es mi especialidad, un comentarista estaba leyendo, ¿sí? Que significa al mismo tiempo. En hebreo ese viendo es muy similar al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo que qué? Que Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. Dice que ahí en ese momento Dios le habla, ¿sí? Esos momentos que a veces llamamos coincidencia, se conecta, ¿sí? La decisión de ir a ver con Dios empezarle a hablar, ¿sí? Cuando dijo, voy a ver, ¿qué es esto de esta zarza? Moisés se enfrentó a su destino. Cuando Moisés dijo, voy a ver, se enfrentó a su destino porque Dios lo empezó a llamar por su nombre. Dijo, Moisés, Moisés. Yo estaba pensando cuando estaba armando esto, ¿cómo será escuchar en los labios de Dios mi nombre? ¿Cómo será en los labios de Dios escuchar tu nombre? Creo que te conmovería de una manera tremenda. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Él le dijo, heme aquí. Heme aquí. En hebreo, heme aquí quiere decir aquí estoy. Aquí estoy. Y en este aquí estoy, fíjense que fue abierto Moisés. Moisés en ese momento no sacó su currículum, ¿sí? Yo en la escuela tengo que en sexto año enseño cómo armar un currículum vitae y todo, y tenés que buscar todos los detalles de qué estudiaste, en qué trabajaste, qué habilidades tenés, etc. Acá Moisés no sacó ningún currículum, gracias a Dios. El currículum lo había sacado hacía 40 años en Egipto. Y sin embargo ahora se presenta, se humilla delante de la presencia de Dios y le dice, aquí estoy. Y este aquí estoy es lo que Dios quiere oír. Es todo lo que Dios quiere oír. No solamente en la vida de Moisés, en la tuya, en la mía. Dios anhela que cada uno de nosotros podamos decirle, aquí estoy. Dios comprobó su humildad, su sensibilidad, su disponibilidad, ¿sí? Y podemos ver que Dios empieza a hablarle y a darle instrucciones a Moisés. Cuando le dice, aquí estoy, empieza a hablarle y en el versículo 5 le dice, y no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Quita el calzado, ¿sí? Tierra santa. Ustedes saben que santo quiere decir separado, ¿sí? Y es más, pareciera que le dijera a Moisés, separa todo tu pasado, separa todo lo que hasta ahora hiciste, separa tus ideas, separa todo lo que está, porque sacate el calzado, porque ahora se viene lo nuevo. Dios nos dice exactamente lo mismo, que separemos nuestro pasado, ¿sí? Y que busquemos su presencia todos los días. Fíjense que la zarza no era santa, sino el lugar era santo. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, ¿sí? El lugar era santo, ¿sí? Porque el lugar era allí. La costumbre oriental, hay una costumbre oriental de sacarse el calzado al entrar en una vivienda hasta el día de hoy. En algunos lugares, ¿sí? Se tiene que sacar el calzado porque sería como un menosprecio. Dios es el que hace el lugar especial. Dios es el que hace el lugar especial. En este lugar, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, Dios es el que hace que ese lugar sea santo. Y le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Sí? Entonces le dice, yo soy el Dios de los hombres que fracasaron.
de esas personas rotas. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Todos fracasados. O fracasados no, que han fracasado, perdón, en algún momento de su vida, pero que lograron cosas extraordinarias porque yo estaba con ellos, dice Dios. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Pueden ser personas rotas, pero que al estar en mis manos son herramientas útiles. Y pudieron hacer cosas extraordinarias porque yo estaba con ellos. Y lo mismo cada uno de nosotros. Ya es fuerte esto. ¿Cómo, Dios, conmigo podés hacer cosas extraordinarias? Pero mirá que no soy el mejor santo, no soy la mejor santa. Déjame a mí que yo voy a trabajar en tu vida. A Moisés Dios le hace volver su pasado para separarlo, el pasado en la corte, en Egipto, en las batallas, en los planes que fallan. Dios lo envió a la universidad del desierto, 40 años, y ve que en esta condición, cuando dice que quita el calzado de tus pies, ¿sí? Dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Humillado, ¿sí? Se cubre el rostro. Dios usa este tipo de personas. Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia. Dios no quiere que saquemos el currículum. Dios quiere que le digamos: aquí estoy. Y versículos 7 y 8 dice que luego dijo Jehová, y bueno, empieza a decir: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He visto y he oído su clamor a causa de sus exactores, a causa de los que los están oprimiendo, quiere decir, ¿sí? De los que los oprimen. Y he conocido sus angustias, ¿sí? Y he descendido, dice en el versículo 8, para librarlos. Bien he visto, he oído, he conocido y he descendido. Dios vio la situación de su pueblo. Dios vio cómo estaba cada uno del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Bien he visto, bien he oído, he conocido y ahora he descendido. No solamente en la tierra de Israel. Dios ve tu vida. Él te oye y Él te conoce y Él desciende para obrar en tu vida. Como lo hizo con el pueblo de Israel, lo quiere hacer en el día de hoy. No solamente dice esto, sino que en el versículo 9 dice: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor de los hijos de Israel. Las oraciones y las súplicas de Dios, del pueblo de Israel, llegaron a Dios. Esas oraciones y súplicas ha visto cómo lo oprimían. No solamente al pueblo de Israel, sino Dios conoce cómo está tu vida. Dios sabe cómo estás. Él te ve. A Él le importás. Él está a tu lado. Él se conmueve con tu vida porque Él te ama y me ama. Muchas veces pasamos por cosas que no soportamos, vivimos experiencias que no quisiéramos vivir, pero Dios la ve y Dios te oye y Dios te conoce y Dios te ama. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo responderé. Clama a mí. Las oraciones que estás teniendo en este tiempo, los pensamientos que tenés con Dios, Dios los oye y Dios también se conmueve porque Él te ama y nos ama a cada uno de nosotros. Y quiero en esta mañana ir cerrando con el versículo 10, cuando dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjense que hay
algo acá en el momento que dice Dios, bien he visto y oído y conocido, y he descendido a librarlos. Y después le dice, ahora te envío, ¿sí? Ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a Israel de Egipto. Dios no hace las cosas, podría hacer las cosas solo, pero por amor te envía a vos y me envía a mí. En estos momentos, en este versículo 10, Dios le está diciendo, hace 40 años eras una zarza hermosa, grande, frondosa, ¿sí? Que reverdecía, pero sin embargo, en menos de 48 horas se quemó, dejó de estar. Tus planes se incendiaron y tuviste que salir corriendo. Antes pensabas vos, Moisés, que eras una zarza, un arbusto selecto, hermoso. Ahora, 40 años después, pensás que sos una zarza que no sirve para nada. Pero ¿sabés qué? Cualquier zarza sirve si está en las manos de Dios y se entrega a las manos de Dios para que Dios obre en su vida, transforme su corazón, su presencia, su realidad. Y la presencia de Dios está en ella. Solamente Dios te está diciendo en esta mañana, quédate quieto, ¿sí? Yo te enciendo. ¿Qué requiere? Reconocer que estamos sucios, que fallamos, que por nosotros, por nuestra propia cuenta no servimos, que nuestros planes pueden fallar. Si calificamos así y reconocemos nuestra condición, Dios obra en nuestra vida, le pedimos a Dios que nos santifique. Reconocemos la obra de Jesucristo en nuestras vidas y Dios va a hacer una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Un día común y corriente, podés tenerlo, Dios se va a presentar. Dios va a estar obrando en nuestras vidas, Dios llama nuestra atención, nos va a hablar y nos pide a cada uno de nosotros que seamos unas zarzas ardientes, ¿sí? Que dejemos que Dios obre en nuestras vidas porque tiene hermosos planes para cada uno de nosotros si estamos dispuestos a humillarnos delante de su presencia y rendirnos ante Él. Y Dios te va a dar un hermoso 2026. No porque todo te vaya bien, sino el hermoso 2026 porque Dios va a estar en vos y con vos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque como hiciste con Moisés, querés hacer en cada una de nuestras vidas. Señor, que podamos ver nuestro Oreb, que podamos darnos cuenta cuando hay una zarza ardiente, que nos demos cuenta cuando estás queriendo hablar a nuestras vidas. Y en esta mañana queremos decir, cada uno de los que estamos aquí, Señor, aquí estoy ante tu llamado. Padre Santo, nos humillamos delante de ti y reconocemos tu señorío en nuestras vidas. Ayúdanos a tener cada día más de esta fe. En el nombre de Jesús. Amén.